El Señor está en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume. Fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar, y con sus lágrimas le bañaba los pies, y los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Él le dijo: 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo que sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Jesús le dijo a la mujer: tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Escuchamos que Jesús fue invitado por un fariseo, fue invitado a su casa para comer. Y Jesús llega a su casa y entra una mujer de la calle, una mujer dedicada a la prostitución, una mujer pecadora, y se arroja a los pies de Jesús. En ese momento ya no le importaba a ella lo que los demás pensaran. Ya no le importaba solo su necesidad de mostrar el dolor que tenía, el arrepentimiento. Estaba buscando esta mujer el perdón. Esto es bien importante. Nos vamos a detener en este detalle porque esta es una virtud. Aquí vamos a encontrar la virtud que se le llama la contrición. La virtud de la contrición. Esta virtud de la contrición solo se puede dar en aquellos que se han encontrado con la verdad. Cuando uno no se ha encontrado con la verdad, uno puede saber qué cosas son pecado y uno puede confesar lo que uno sabe que es pecado, pero no por eso le duele a uno que es pecado, porque todavía no nos hemos topado con la verdad. No nos hemos encontrado con aquel que es la verdad. Por eso esta virtud de la contrición solo se puede dar en aquellos que se encuentran con la verdad en un ambiente de fe, en un ambiente de amor. La contrición, el arrepentimiento, en sí mismo ya es un acto de humildad. Ya es un acto de humildad. ¿Por qué? Porque la contrición supone que nosotros hemos reconocido nuestros errores. Por eso es un acto de humildad, reconocer que nosotros hemos fallado. Esto
este reconocimiento del pecado en un ambiente de fe y de amor es lo que va a provocar un dolor interno. Eso forma parte de la contrición, provoca un dolor interno, una vergüenza inmensa del alma, no con los que lo rodean, no con el sacerdote con el que se van a confesar, sino una vergüenza muy grande para con Dios por haber ofendido. Pero aquí el dolor viene de qué? Del amor que se le tiene a Dios. Amado mucho, por eso se arrepiente mucho. El que ama poco, pues se arrepiente poco. Necesitamos amar mucho para poder arrepentirnos mucho. Ya en la contrición, por eso es un arrepentimiento profundo el que está mostrando esta mujer. Es un arrepentimiento profundo, ya no le importa, ya no se importa a sí misma. Cuando se ama a Dios y se toma conciencia del pecado, esto lleva a la persona a aborrecer el pecado. Pero nosotros no podemos aborrecer el pecado si no conocemos a Dios. Y si no lo conocemos, no lo podemos amar. Nadie ama lo que no conoce. Por eso necesitamos un ambiente de fe y un ambiente de amor. Necesitamos conocer a Dios para poder amarlo. El conocerlo, eso nos lleva a amarlo, y amarlo nos lleva a arrepentirnos, a dolernos de haberlo ofendido. Dolernos de habernos ofendido. Ese es cuando se toma conciencia. Cuando se ama a Dios, se toma conciencia de la dimensión del pecado. Cuando se ama a Dios es cuando se toma conciencia de a quién le hemos ofendido. Y esto lleva a la persona, repito, a aborrecer el pecado, y llega incluso la persona a detestarse a sí misma. A detestarse, por eso se requiere de la humildad. Se detesta por haberlo ofendido, no solo por haber caído, no es por nosotros. Si yo tengo un acto de contrición perfecta, no me duele por mí, sino me duele por Él a quien yo lo ofendí, por Jesús a quien yo he ofendido. Pero por eso aquí es donde entra también una otra virtud muy importante, que es la confianza en la misericordia de Dios, para poder atrevernos a levantarnos, como el hijo pródigo. Se atrevió a levantarse, no pensó, no, de seguro no me va a perdonar, no, yo creo que me odia, no, yo creo que ya no me quiere. Confió en el amor de su padre, confió, sabía que lo iba a recibir. Me levantaré y volveré a mi padre. Y se levanta y regresa. Es necesaria la confianza en Dios, por eso es necesario el conocimiento de Dios. El que no conoce a Dios y no lo ama, sus pecados no le duelen. Si no le duelen, no se arrepiente. Y si no se arrepiente, no siente la necesidad de regresar. Vean qué peligroso es eso. No siente la necesidad de regresar porque no le duele haberse ido, no le duele. Es necesario tener conciencia de quién es Dios, y es muy importante la confianza en su misericordia. Solamente así vamos a vencer el deseo ancestral de huir de Dios después de pecar. Digo deseo ancestral porque eso fue lo primero que hicieron Adán y Eva cuando cayeron en el pecado, cuando cometieron el pecado, la desobediencia a Dios. Se escondieron de Dios, se escondieron del que amaban, se escondieron del que los amaba. Esas son consecuencias del pecado, y nosotros tendemos a hacer lo mismo, a escondernos de Dios cuando hemos caído, cuando tenemos conciencia del pecado y de a quién hemos ofendido. Y si aquel a quien hemos ofendido lo amamos, es más grande nuestro dolor, es mucho más grande nuestro dolor, y se tiene esa salida, se nos ofrece esa salida, salir corriendo, huir de la presencia de Dios, como lo hicieron Adán y Eva. La sola contrición nos libra del infierno. Fíjense qué importante es eso. La sola contrición nos libra del infierno.
Hemos comentado otras veces, pero esto es necesario aquí. Si una persona se está muriendo y no hay ningún sacerdote cerca, no hay ningún sacerdote que pueda llegar, nosotros debemos motivar a la persona, debemos motivarla a que confíe en la misericordia de Dios, que le pida perdón a Dios por todos sus pecados. Y si la persona se arrepiente, aunque sea en el último minuto de su vida, se arrepiente y pide perdón a Dios, no se condena, aunque muera sin confesarse. Entonces, ¿de qué sirve confesarse? Es que cuando te confiesas, le entregas el pecado a Jesús y Jesús lo paga en la cruz. Si tú te mueres pidiendo perdón, pero no te confiesas, pues lo pagas tú, porque alguien lo tiene que pagar. Pediste perdón, pero es un pecado que no se ha pagado. Por eso son personas que duran muchísimos años en el purgatorio, si es que alcanzan la misericordia por los pecados no confesados. Pues es tan importante. ¿Cada cuándo tenemos que confesarnos? Cuando tengamos conciencia de pecado. ¿Cuánto tiempo debe pasar? Inmediatamente, antes de que corramos peligro de que se nos olvide un pecado. Antes de eso tenemos que correr al confesionario para pedir esta misericordia, este perdón de Dios. Y entonces, si una persona se está muriendo, no hay ningún sacerdote, y nosotros le ayudamos a que se arrepienta y confíe en la misericordia de Dios, no se va a condenar, aunque se muera sin confesar. Pero sí, repito, le espera un largo purgatorio, pero se libró del infierno, aunque le espere un largo purgatorio. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Dimas, cuando Jesús está en la cruz y Dimas, el llamado buen ladrón, está muriendo ahí con Jesús. En los últimos momentos, en los últimos minutos o en las últimas horas de su vida, Dimas se arrepiente, muestra su arrepentimiento, protege, defiende a Jesús Dimas, y entonces él va a recibir la promesa de Jesús de que va a ir al cielo. Él le da la promesa de que estará con Jesús en el paraíso, recibe la promesa. Entonces, este es un ejemplo que tenemos, Dimas, el buen ladrón, cómo el arrepentimiento final le evita un infierno merecido. En cambio, Gestas, que está sufriendo lo mismo que Dimas, pero se endurece en el corazón. Él no se había encontrado con la verdad. Hay tradiciones orales que dicen que en la vida de Jesús, que estando Jesús todavía en vida en este mundo, se encuentra en un momento determinado predicando, y allí estaba Dimas. Lo escucha, le llega al corazón, pero ya no podía retirarse, no pudo, no quiso, no sabemos, pero él escuchó y se le enternece el corazón. Por eso cuando lo ve en la cruz, lo reconocen, lo que dicen estos de estas tradiciones, dicen que cuando lo ve en la cruz, por eso lo reconoció, sabía quién era Jesús y por eso le llama Señor. Lo había escuchado predicar Dimas, aunque la predicación surgió efecto hasta los últimos minutos de su vida. Qué interesante esto, porque hay cosas que nosotros podemos decir, no nos hacen caso, pero en los últimos momentos de su vida esa semilla florece. Esa semilla puede florecer. Entonces, qué importante es, por eso, con las mamás, con los papás, tener palabras de estas reveladas por Dios, darles de comer a los hijos estas verdades. Tal vez las rechacen ahorita, tal vez se les olviden, tal vez las luchas, las guerras contra todo, contra sus amigos, contra el mundo, contra las películas, contra todo lo que viven ellos, van a estar luchando, pero ahí está sembrada. Los que no se les sembró esa palabra como Gestas, ¿de dónde se agarran? Qué importante por eso es decir la verdad, comunicar la verdad a los demás, la verdad revelada por Dios. Un día dará su fruto. No tenemos que esperar que nosotros decimos algo e inmediatamente la persona responde, se arrepiente, se convierte y regresa a Dios. No, tenemos que saber tener paciencia. En algunos casos se dará algo más rápido, en otros casos va a durar mucho tiempo para que se pueda dar. Entonces, la contrición puede ser perfecta
Y esta se le llama perfecta cuando la persona se duele de haber ofendido a Dios porque lo ama. Cuando es por amor a Dios se le llama contrición perfecta. Pero puede ser también una contrición imperfecta, que es cuando la persona se arrepiente por miedo al castigo, por miedo al infierno. Cualquiera de estas dos contriciones, Dios las acepta. Dios las acepta. Claro que es más valiosa la contrición por amor y nos acerca más a Dios y paga muchos pecados. La contrición imperfecta, pues no tanto, no llega tanto como la contrición perfecta. Pero las dos pueden librar a una persona del infierno. Una contrición perfecta siempre se va a encontrar con una misericordia perfecta. Una contrición perfecta siempre se va a encontrar con una misericordia perfecta. La contrición hace que el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros no haya sido en vano. Por eso es tan valioso para el Señor. Aprovecha aunque sea la contrición imperfecta, y entonces por las personas que le respondan al amor a Jesús, por esas personas el sacrificio de Jesús en la cruz valió la pena. Por los que no le respondan, no. Jesús no muere por alguien que no quiera que Él muera por él. Si una persona no acepta a Jesús, Jesús no puede morir por esa persona, porque sería romper su libertad. Sería como romper su libertad. Él viene a morir ciertamente por todos, pero va a morir por aquellos que lo acepten. Él quiere rescatar a todos, pero va a respetar y va a rescatar a aquellos que lo acepten, Entonces, la contrición hace que el sacrificio de Jesús por nosotros no haya sido en vano, hace que sea incluso un consuelo para Dios. Un consuelo cuando alguien que está en problemas de alcoholismo o alguna manía se decide a no robar, a no caer en el alcoholismo, los que le rodean se alegran por esa persona y se alegran por ellos mismos también. Por eso la contrición nace, la verdadera contrición nace cuando el amor de Jesús nos conquista. Si tú y yo no hemos sido conquistados por el amor de Dios, no podemos tener una contrición perfecta. No es por amor a un cielo en el que no creemos lo suficiente, no es por amor a un Dios que no lo conocemos lo suficiente como para amarlo, pero es por un temor de un infierno que tal vez exista, porque hay quienes ni siquiera están seguros, pero por si las moscas. La contrición verdadera nace cuando el amor de Jesús nos ha conquistado. Cuando el amor de Jesús nos conquista, entonces nace el dolor por el pecado, nace el dolor del pecado. Cuando no hay contrición, el Señor muestra la justicia. Y cuando hay contrición, el Señor muestra la misericordia. Esto lo vemos en Job. En el libro de Job, cuando Job reniega por todo el sufrimiento que tiene, incluso llega a maldecir el día que nació, y entonces Dios lo enfrenta. ¿Quién es el insensato que pone en duda mis planes? Y entonces se enfrenta a Job. ¿Te crees muy inteligente, muy sabio? Bien, respóndeme entonces. Nada puede responder Job. Nada de lo que Dios le está cuestionando, de lo que él mismo veía a su alrededor, y nada podía saber. ¿Qué profundidad tiene el mar? No sabía nada. ¿Qué distancia tienen las estrellas? No, nada sabía Job. ¿Cómo te pones a dudar de alguien que sabe muchísimo más que tú? Y está cuestionándolo nuestro buen Dios a Job, hasta que Job cambia la actitud de retador, de desprecio, a una postura humilde y de arrepentimiento, de dolor. Hablé ligeramente, es decir, hablé sin pensar, hablé a lo sonso, diríamos de aquí, hablé a lo tonto, y se arrepiente. Cuando cambia la actitud de Job, cambia la actitud de Dios, pasa de justicia a misericordia, y lo levanta
y le da 3 veces más de lo que Satanás le había robado, le había quitado, aunque había sido con el permiso de Dios, pero Satanás se lo quitó y Dios le da 3 veces más y le alarga el tiempo de vida para que pueda disfrutar todo lo que le dio. Fíjense qué importante la contrición, pero qué importante es conocer a Dios, una fe firme que nos permita amar a Dios para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados por amor a Él, no por miedo al infierno. Y entonces Dios nos puede devolver 3 veces más de lo que nos haya sido arrebatado, 3 veces más. El arrepentimiento es una llave que abre las misericordias de Dios. Nadie que se arrepienta va a ser rechazado. Todo el que se arrepienta va a ser recibido por la misericordia de Dios. Eso siempre va a suceder. Siempre va a suceder. Pero el arrepentimiento tiene que venir necesariamente del amor a Dios. Si no se tiene fe, ¿cómo te arrepientes de haber ofendido a alguien que no crees? ¿O cómo te arrepientes de haber ofendido a alguien a quien no amas? Pues a lo mejor te arrepientes y a lo mejor pides una disculpa, pero si es alguien que amas, ¿cómo te duele? ¿Cómo te duele? A lo mejor en la calle uno le pasa, pierde uno el control y se enoja con alguien, se gritan, se insultan y hasta golpes hay ahí. Y no le duele al otro, los golpes que le dio a aquella persona no le duelen. No le duelen. Llega a su casa, se tropieza y le pega sin querer a su abuelita que tanto quiere. Uy, cómo le duele haberle pegado poquito a su abuela porque la quiere. Por eso el amor a Dios es lo que nos lleva a la contrición. Los demás, pues mucha gente llegan con una contrición imperfecta a pedir perdón a Dios sin amor a Él. Confiesan porque saben que tienen que confesarse, porque saben que es pecado, pero no les duele el pecado, no les duele haberse alejado de Dios, no les duele haber ofendido a Dios. Así tenemos que ser entonces como Job, que Job cuando cae al suelo de rodillas pidiendo perdón, el látigo que estaba en la mano de la justicia divina también cae al suelo. Ya no hace falta la justicia divina se aplica en estos casos para tratar de hacer regresar a la persona a Dios. Regresó a Dios, ya no hace falta un castigo de esos, aunque sí va a haber una purificación necesaria, una purificación. Por eso sin la contrición no hay santidad. Al que no le duela ofender a Dios es porque no lo ama. Y entonces no puede haber santidad en una persona. Y si no hay contrición y por lo tanto no hay santidad, se va a tener que soportar la justicia divina. Una cosa es la justicia divina que castiga y otra cosa es la justicia divina que purifica a la persona. Son dos cosas diferentes. Cuando la justicia divina castiga, eso no tiene mérito para la persona. Cuando la justicia divina purifica, aunque sea el mismo sufrimiento, ese sufrimiento tiene valor y le está acercando a su salvación, le está acercando al cielo. El dolor de la contrición, cuando es un dolor verdadero, no solo el conocimiento, sé que es pecado. ¿Cuáles son los pecados? Cualquier cosa que vaya contra alguno de los 10 mandamientos, eso es un pecado. Saber que es un pecado es una cosa, que nos duela el pecado es otra cosa. El dolor del pecado, el dolor es un fuego purificador. Es un fuego purificador. El dolor del pecado es un fuego purificador. Lava el alma. Hay personas que cuando se confiesan les duele. Hay quienes lloran por sí mismas y hay quienes lloran por amor a Dios. Solo Dios lo sabe, todas esas cosas, solamente Dios conoce la verdad de todo. Pero cuando una persona llora, esas lágrimas de dolor por el pecado lavan. Es diferente de las lágrimas de la mamá que llora de dolor por lo que su hijo le hizo. Esas lágrimas son como si cayera metal sobre el hijo y va impidiendo las bendiciones, va impidiendo toda bendición de Dios.
Cuando la mamá llora de dolor por lo que su hijo hizo, pero cuando llora de dolor por haber ofendido a Dios, esas lágrimas lavan el alma de la persona, lavan el alma. Esto es lo que vemos entonces, todo esto lo vemos en esta mujer del Evangelio, que algunos dicen que era Santa María Magdalena y otros pues dicen que era otra mujer, que no necesariamente tenía que haber sido ella. Es muy probable que haya sido ella. ¿Por qué? Pues porque ¿cómo se hubiera atrevido una mujer de estas a meterse en la casa de un fariseo? La hubieran corrido. María Magdalena también se dedicaba a la prostitución. ¿Por qué no la corrían? Porque era hermana de Lázaro. Y Lázaro era un hombre muy importante y con muchos nexos, con muchos vínculos con Roma. Roma lo protegía mucho. Por eso es que él pudo ser amigo de Jesús abiertamente, mientras que otros como Nicodemo se escondían para ir a ver a Jesús. Pero Lázaro no. Entonces esta mujer pudo entrar en la casa como Pedro por su casa, pudo entrar a la casa del fariseo. Por eso se ha creído que era María Magdalena, pero lo sea o no, eso no es lo importante. Lo que nos muestra, lo que vemos y aprendemos de esta mujer es que fue y se dolió de haber pecado. El llanto de ella era por el pecado, por haber ofendido a Dios. Muestra el arrepentimiento, cuando se manifiesta y se crece en el amor. Ella estaba mostrando amor y se va creciendo en este amor. Eso es lo que se hace en el purgatorio. ¿Qué es lo que hace la persona en el purgatorio? Crece en el amor a Dios, quitando lo que le impedía, ¿qué? El pecado. El hijo que hizo llorar a la mamá y va cayendo sobre el hijo todo ese metal pesado que impide las bendiciones. Si ese muchacho se muere, se va al purgatorio, pues eso se le tiene que ir arrancando con el fuego purificador del purgatorio, se le va arrancando todo lo que hizo y entonces va a crecer en él el conocimiento y el amor a Dios y el deseo del cielo. Eso es lo que hace el purgatorio, pero lo hace a través del sufrimiento. Quema, purifica, pero eso puede empezar a suceder desde aquí de la tierra. Por eso un acto de contrición perfecto nos puede librar de, pues podría decirse que de todo el purgatorio o de parte del purgatorio. Eso ya solamente lo sabrá Dios. Eso ya solamente lo sabrá Dios, dependiendo del grado de contrición. Depende del grado de contrición. La justicia le corresponde a Dios. La justicia le va a corresponder a Dios. Por eso ha habido tanto desgaste pensando si Dimas entró luego al cielo o si se tuvo que esperar en el purgatorio. Si nosotros nos vamos aquí, tendremos que ver qué grado de dolor tuvo. Si hubiese tenido un grado de dolor, una contrición perfecta y da su vida por Cristo, es muy probable que se haya ido, pero no podemos saberlo nosotros. Sabemos que se arrepintió, no lo vimos llorar en la cruz, pero sí le pidió a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Pero no podemos saber qué grado de dolor, de arrepentimiento. Si hubiese tenido un grado de arrepentimiento perfecto y se le considera martirio su muerte cerca de Jesús, pues entonces sí se hubiera ido, hubiera entrado, hubiera sido de los primeros en entrar, no en ese momento, pero sí hubiera sido de los primeros en entrar al reino de los cielos. Vean qué importante es el arrepentimiento. Vean qué importante. Gesta se condena y Dimas se salva, y eran iguales. ¿Cuál fue la diferencia? Uno se arrepintió y el otro no sintió necesidad de arrepentimiento. Se sintió justificado. Me hicieron, les hice. Yo lo que hice fue porque ellos empezaron. Yo les di una patada porque ellos me pegaron primero. Se justifica en su pecado. Nadie se lo va a quitar entonces y mueren en su pecado. En cambio Dimas no. Por eso Dimas le va a decir: tú no temes a Dios ni estando en el mismo suplicio. Nosotros estamos aquí porque lo merecemos. Conciencia de pecado. En cambio él es un hombre justo. Ya lo conocía. Ya pues cuando le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús, que para poder hablar
como tenía el peso de su cabeza sobre sus pulmones, necesitaba agarrarse de los clavos, jalarse, pisar en los pies, imagínense, atravesados por aquel clavo, tenía que jalarse para poder levantar la cabeza, tomar aire y poder hablar. Por eso las palabras de Jesús, cada una de las palabras fueron muy valiosas. No iba a decir cosas inútiles, eran muy dolorosas decir cada palabra. Y Jesús se agarra de los clavos, levanta la cabeza, toma aire, voltea y le dice a Dimas: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La contrición de esta mujer del Evangelio la va a llevar a derramar un perfume muy costoso. Muy costoso. Se dice que equivaldría aproximadamente a lo que es el salario, digamos, el salario normal, el salario de una persona de un año. Todo lo que una persona podía haber ganado en un año, eso es lo que costaba ese perfume que fue derramado en los pies de Jesús. En los pies de Jesús, porque esto nos enseña mucho para el que ama y se arrepiente. Las cosas tienen valor para servir a Dios. Las cosas son valiosas. Yo tengo esto porque me va a servir para servir a Dios. Y si no me sirve para servir a Dios, no tienen valor, aunque sea oro. Aunque sea oro. ¿Por qué? Porque con oro no se compra el cielo. Y el cielo es lo más valioso que puede existir. El que no se va para el cielo, más le valdría no haber nacido, más le valdría dejar de existir, pero no se puede dejar de existir una vez que hemos comenzado. Es un decreto divino. Una vez que empezamos a existir, ya no vamos a dejar de existir nosotros. Somos eternos y solo existen dos lugares eternos: el cielo y el infierno. ¿El purgatorio existe? Sí, pero ese va a desaparecer cuando el último que esté en él termine de pagar sus pecados, desaparece. Nada inútil va a permitir Dios, va a sostener la existencia de algo inútil. No lo va a hacer el Señor. Entonces, qué importante por eso es esta otra enseñanza, que tanto nosotros podríamos desprendernos para las cosas de Dios. No estoy hablando de limosnas a la iglesia, ayudas a la iglesia, sino para lo que a ti te va a acercar a la fe. ¿De qué tanto te has dado cuenta que todo lo que tienes te tiene que llevar a Dios? Y que si lo que tienes no te lleva a Dios, ni siquiera lo deberíamos de tener. Todo lo que tenemos, para eso es. ¿Para qué es ese perfume tan caro? Imagínense ponerse un perfume de esos que costaba lo que es el salario, aunque fuera el salario mínimo, de un año. Imagínense lo que significa esa cantidad de dinero para el que gane eso, trabajar todo un año para comprar un frasco. Y ese frasco solo sirve para perfumar los pies, ni siquiera la cabeza de Jesús. Lo que Dios ha creado es para su gloria, es para Él, lo puso en nuestras manos, pero todo es para Él. Porque para el que tiene amor a Dios y ese amor lo lleva a arrepentirse, la riqueza solamente va a servir para eso. Solo va a servir para eso. Nosotros mismos, nosotros y nuestra vida solo va a servir como eso, solamente como eso, algo que perfume los pies de Jesús, los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es Dios. Esa es la verdadera riqueza. Tener lo que nos salva, esa es la verdadera riqueza. Lo demás es acumular castigos para el día del juicio. Todo lo que no nos lleva a Dios es acumular castigos para el día del juicio. Cada uno de nosotros va a tener que pensar qué es lo que va a querer tener o retener en su vida. La contrición, por eso, es el resultado de encontrarse con la verdad de la santidad de Dios. Y cuando alguien se encuentra con la verdad de la santidad de Dios, puede darse cuenta de la verdad de su propia miseria. Nunca sería suficiente lo que nosotros podríamos hacer por Dios. Nunca. ¿Verdad? Platican de aquel, uno de los, no recuerdo ahorita el nombre, uno de los más grandes pianistas allá en, no me acuerdo qué lugar,
Rusia, no sé, uno de los más prodigiosos en el piano, imagínense, y cuando es su cumpleaños y alguien va a tocar una pieza para él, si él es el mejor, le va a encontrar cualquier pero a eso, porque le falta, se va a dar cuenta de todas las cosas que le falte, porque Él es el mejor, Así también con Dios, no podemos llegar con Él, no podemos nosotros alcanzar a hacer obras dignas de Dios. Las obras que tenemos están metidas en esta pequeña piedrita que Dios creó para nosotros y que es la única que tiene la posibilidad de tener vida. Aunque se habla mucho que hay vida en otras partes, pero nunca se ha demostrado. A algunos les parece ilógico que no haya vida en otros planetas, siendo tan grandísimo el universo. Pero para que se dé vida, se necesita tener exactamente las condiciones de la Tierra. Y si no están las condiciones que tenemos aquí en la Tierra, no se puede dar vida. Y podrá haber otro planeta que tenga un sol del mismo tamaño, que esté a la misma distancia, que tenga todo en la misma atmósfera. Son demasiadísimas cosas, aunque en tantos podría darse algo más cercano, sí, pero similar no. Por eso es muy difícil encontrar vida, es muy difícil, aunque se dice ahorita que platillos voladores y que llegaron y que los vieron y que se metieron. Pues si ya llegaron, su tecnología es mejor que la de nosotros, ¿cuál es su miedo? ¿Por qué vivir escondidos si ellos tienen una tecnología mejor que la de nosotros? Y por lo tanto, pues tendrían armas mejores a las de nosotros. Entonces, ¿cuál sería el miedo para estar escondidos? ¿Cuál podría ser? Hay muchas cosas ilógicas en todo eso, pero bueno, porque viene el tiempo, estamos entrando en tiempos que se va a hablar mucho de avistamientos ovnis, de platillos voladores y de cosas estas extraordinarias, de seres que son, yo me atrevería a decir personas o animales que fueron genéticamente modificados y resultaron pequeños monstruos que pues nunca se habían visto. ¿Por qué? Porque es una modificación del ADN y ahora pues salieron así. Entonces vamos a ver muchas cosas muy muy feas, algunas criaturas muy feas, ya las hay, hasta aquí entre nosotros, ya las hay. Hay algunos que se pasan de feos, pero no es cierto. Pero no podemos con eso afirmar existen en otro planeta. Tendría que ser otra atmósfera. Si hubiese en las condiciones, hubiese oxígeno, ¿qué cantidad de oxígeno? ¿Cómo se podría? Demasiado. Si nosotros dijéramos vamos a poner en la luna unos pedacitos donde vamos a poder ir a vivir, pero ¿cómo vas a caminar en la luna? ¿Cómo vas a hacer para tener un ambiente propicio para tu vida? Es muchas cosas que serían, muchas preguntas que se quedarán allá al aire. Bueno, vamos a regresar para terminar esto. La contrición entonces es el resultado de encontrarse con la verdad divina, la verdad de la santidad de Dios, que hace que nosotros podamos ver la vileza de lo que somos, la miseria que somos nosotros. No vamos a poder ver nuestro pecado tan grande si no vemos lo grande que es Dios. Mientras no vamos a poder considerar ni imaginarnos lo grave que es nuestro pecado. Por eso el que no tiene fe y no crece en el amor nunca va a saber quién es, ni lo que debe, y solamente viendo eso se da uno cuenta que no merece el perdón. Es cuando entra la confianza en el amor que Dios nos tiene, no en nuestras obras. La sabiduría divina hizo que la mejor maestra nos enseñara, una gran pecadora, una mujer que tal vez llegó a pecar más de lo que nosotros hemos pecado y fue perdonada. Si ella, que pecó más que nosotros, si Dimas, que pecó más que nosotros, fue perdonado y se salvó, ¿por qué nosotros no?
Entonces tenemos que tener confianza. Esta mujer nos enseña a tener confianza. Si nos arrojamos a los pies de Jesús, si nosotros nos confesamos como ella se confesó, ahí no dijo ningún pecado con la boca, pero todo lo expresó con el dolor en su corazón. Una gran pecadora arrepentida. En el purgatorio, mientras el amor va creciendo, pues el dolor en unos momentos va creciendo, pero luego va disminuyendo. El amor sigue creciendo, el dolor empieza a crecer, pero después el amor sigue creciendo y el dolor empieza a disminuir. Es cuando la persona ya empieza a acercarse a la puerta del purgatorio para salir de él. Qué importante por eso es el arrepentimiento, la contrición desde este mundo. Hay que pedir la gracia. Los invito a que pidamos la gracia de la conciencia de pecado y la gracia de la contrición perfecta. Así, aunque para esto sí tenemos que colaborar para la contrición perfecta, tenemos que buscar lo que nos acerque al conocimiento de Dios, porque ese conocimiento de Dios es lo que nos va a alcanzar el dolor de haberlo ofendido. En la medida que comprendamos lo grande que es Dios, sabremos lo grande que es nuestro pecado. El mismo pecado en una persona es diferente que en otra. El mismo pecado. Un ejemplo que he puesto, y con esto termino, de la cachetada. Si yo me levantara ahorita de aquí y le doy una cachetada a una niña, sería algo malo y todos lo verían como malo. Más ahorita los feministas, ¿verdad?, lo vean como muy malo. Pero sí es malo. Le doy una cachetada, la misma cachetada a una joven, como que es más malo. Y en la misma cachetada, le doy esa cachetada a una señora en la calle, como que es más malo, y en la misma cachetada. Le doy una cachetada de esas a una mujer de la tercera edad, como que es más malo, y en la misma cachetada. Le doy esa cachetada a mi mamá, como que es más malo, y en la misma cachetada, aparte de que ella sí me la regresa, es más malo. Le doy esa cachetada a Dios, ¡pum!, una ofensa a la divinidad, no a una criatura. Por eso entre nosotros podemos pagarnos, con Dios ya no nos alcanza. Esas ofensas a Dios solo nos perdona porque Él es bueno, no porque lo merezcamos. Esa cachetada a Dios tiene consecuencias terribles para nosotros. Por eso pidamos la gracia de conocer a Dios, porque de ahí va a ir creciendo el amor a Él y de ahí va a ir naciendo la contrición perfecta. Que nosotros colaboremos, también tenemos que hacer algo, como decía, colaborar para buscar más ese Dios, conocer más de Dios, y eso nos va a ir llevando a un dolor más auténtico, un dolor que nos sirva de purgatorio en la tierra. Un dolor que nos sirva de purgatorio aquí en la tierra para ir adelantando y no tener que pasar tanto tiempo en ese lugar llamado purgatorio, que es un dolor semejante al del infierno, pero que ya no se va a acabar nunca. Esa es la diferencia. Estos del purgatorio un día van a salir, los del infierno no tienen ni una sola esperanza de un día volver a salir, ni una sola esperanza de que llegue un día de descanso, un rato de descanso. No hay nada de eso. En el purgatorio tampoco, pero un día se acabará. En el infierno nunca se para el sufrimiento y nunca se acabará. Por eso hay que perseguir la contrición y hay que corretear el conocimiento del amor de Dios para amarlo más. Le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre. Pasamos a nuestro ofertorio.